La verdad en W Radio. Amigos oyentes, continuamos informando, lo habíamos anunciado ya y nos está acompañando al otro lado de la línea el ingeniero Fabricio Correa Delgado. Le damos la más cordial bienvenida y agradecemos el tiempo que nos brinden esta mañana. Muy buenos días. Muy buenos días, agradecido con ustedes por la oportunidad de saludar a todos mis amigos cuencanos, azuayos, de su zona de influencia, porque esto que se está dando después de las elecciones del 24 de marzo, en que el pueblo votó que se vayan todos, como en el 2006, y que se destape esta hipocresía de los aportes de campaña, que no solo es una práctica de Alianza País, sino de todos los partidos y de la gran mayoría de la contraparte, que son los contratistas que, entre comillas, invierten, me llevó a mí a ir a la fiscal a denunciar el caso Arroz con Chancho, llevando un destapador tricolor, porque necesitamos hablar la verdad y destapar tanta hipocresía, destapar esta cloaca, y por lo tanto le he llamado como su programa. Estamos ante una hora clave. Ingeniero Correa, usted acudió el día viernes a la Fiscalía a rendir versión, esto a motivo de una denuncia que se hizo y lo involucra a usted por parte de César Monge. Usted, ante los respectivos agentes fiscales, ¿qué pudo aportar con la finalidad de que se esclarezca y, como usted lo ha dicho, destape esta cloaca de un financiamiento irregular que no ataña únicamente a Alianza País, sino a varios movimientos y partidos políticos de Ecuador? Vea, hay que acabar esta forma sucia, esta forma desleal de hacer política. Porque esto no es que solo le hacen a Fabricio Correa, le hacen a todo el mundo. Este señor César Monge Ortega, con un audio en que me graban sin mi permiso, por lo tanto es ilegal, en que lo editan mañosamente, por lo tanto hay ánimo de dañar, y que lo difunde desde el año 2017, trató de confundir a la fiscal diciéndole que era público, pero más aún insinuando cosas contra mí, que si ustedes, amigos que nos están escuchando, amigos radioescucha, si ustedes entran a una declaración mía que sí es pública y es prácticamente igual, que está en la web, una entrevista del programa Artículo 18 de Rafael Cuesta, se darán cuenta que lo que yo narro es totalmente opuesto, es la antítesis de un cohecho. Yo lo que narro es cómo, mientras mi hermano Rafael se dejó cuidar por su hermano mayor como desde chiquito, tuvimos a raya la corrupción, tanto de la banda rosa, y por eso la bronca que me tienen y las que me armaron, y a los contratistas, particularmente Odebrecht. Es público y notorio. Entren así mismo en internet y busquen en la red, porque son documentos públicos. Es público y notorio que a Odebrecht se le hizo hacer vómito prieto. En Carrizal Chone se les hizo bajar 20% del monto contractual, de 103 millones a 84. Y de Yapa se les hizo entregar 20% más área de cobertura de riego. Pasó de 5.000 a 6.000 hectáreas de riego. En el proyecto Baba, que se lo habían apropiado con un fideicomiso, con pelucones de Guayaquil, que son pues prohombres, así es como se camuflaba Odebrecht, se les hizo devolver, 8 meses tomó, y se les hizo devolver al pueblo ecuatoriano la obra, porque estaba financiado por todos los empleados ecuatorianos que aportamos al Seguro Social. El IES financiaba a Baba, entonces lo devolvieron. Y finalmente, también es público y notorio que yo soy ingeniero hidráulico, mecánico especializado en hidráulica, que mi empresa Plitet tiene 35 años haciendo bombas de agua y estaciones de bombeo. ¿Qué es una estación de bombeo? Es una turbina activada por un motor que hace subir el agua. Eso es lo que yo fabrico. ¿Qué es una central hidroeléctrica como San Francisco? El agua baja, mueve una turbina, pero en el sentido contrario, activa
un motor que se convierte en generador y produce electricidad. Entonces, mi hermano me pidió a mí el informe sobre el tema San Francisco mal construido por Odebrecht. Y con ese informe que le advirtió Odebrecht que si no metía 100 millones y arreglaba esa vaina, la tumbaba, la botábamos del país. Como no lo arregló, se le expulsó en el año 2008. Y por eso es que me monta toda la bronca y toda la campaña de difamación en el 2009 Alexis Mera y compañía, que ya vamos a hablar del caso Arroz con Chancho también. Entonces, lo que se investiga en Arroz Verde es un cohecho, esto es, dar un soborno a un funcionario público para que se beneficie con un contrato, el soborno disfrazado de aporte a la campaña. Lo que yo le acabo de narrar al pueblo cuencano y azuayo es la antítesis de un cohecho, porque a Odebrecht se lo votó y nadie es tan pendejo para dar un billete y que lo voten un año después. Entonces, eso en cuanto a la materia. En cuanto a la temporalidad, los hechos que yo narré de cómo se lo abrochó y se lo expulsó de Brecht datan del año 2007-2008 y lo que se investiga es 2013 en adelante y ahora saltó el tema de la campaña del 2016-2017. Por lo tanto, en eso no tuve nada que aportarle a la fiscal, pero para no hacerla perder tiempo a ella ni mi viaje, le llevé los correos de Alexis Mera Giler desde la Presidencia de la República, son documentos públicos en consecuencia, cuando usted pone alexismera@presidencia.gov.es, un documento público, mediante los cuales Mera compraba a los jueces con dádivas en la CFN, a través de abogados externos que ganaban $50,000, que fueron glosados por Contraloría, para cambiar la sentencia contra las empresas que no les daban coimas como Cosurca, contra Fabricio Correa, al que había declarado su enemigo personal en un caso privado que él por ley no podía conocer. Ingeniero Correa, no quiero dejar pasar el tema que usted acaba de señalar, pero hay otro tema importante que vale la pena tocarlo. En el 2006-2007, cuando Rafael Correa gana su primera presidencial, usted era parte del equipo de él. En ese momento ya se decía que las FARC estaban vinculadas a la campaña de Rafael Correa, que ellos habrían dado dinero. ¿Usted tuvo algo que ver con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia? Bien que pregunte, mi querido amigo, porque eso fue objeto de una investigación por parte de una comisión ciudadana liderada por el honorable político, de los pocos dignos políticos, Pancho Huerta, el doctor Francisco Huerta. Y vuelvo a insistir, mientras yo participé de la campaña y luego en estos eventos como el de Odebrecht, yo no cuidé a mi hermano. Entonces yo le narré a él que efectivamente, a través del coronel Jorge Brito, coronel retirado del ejército ecuatoriano, me ofrecieron $100,000 de parte de la FARC y yo lo rechacé. Se lo tenía que reportar a Rafael, como en efecto lo hice, y me puso la mano en el hombro y me dijo, hiciste bien, ñaño. Luego se supo que el comandante Juan, un político ecuatoriano identificado como comandante Juan, que después fue funcionario de gobierno, sí recibió ese billete. ¿Y por qué se lo supo? Porque en el bombardeo de Angostura se encontró, pues, en el barrido que hizo el ejército colombiano, la computadora de Reyes. Entonces ahí asomaba $100,000 de aporte. Entonces facilito, vea, en esto de aquí, yo les recomiendo a usted y a los amigos que nos escuchan que en Netflix vean la serie El Mecanismo. Es la historia de Lava Jato, que así se llamó el caso de corrupción del cartel de contratistas liderado de Odebrecht y los políticos corruptos de Brasil. Es la versión novelada del caso Lava Jato. Ahí la gente va a entender cómo funciona esto. Y una de las cosas que dicen ellos es, siga dinero, usted siga la ruta del dinero. Recibió un billete, le dieron un campamento en Angostura.
ya aportó un billete para la campaña, le dieron un beneficio. Acá, en el supuesto de que hubiera habido un aporte de Odebrecht, que eso ya fue juzgado en el 2007 por un tribunal electoral de la partidocracia hostil a Alianza País y a mi hermano, por lo tanto rebuscaron todo y todo estuvo bien. Si hubiera habido, no lo hubieran votado el país. Entonces aquí, vuelvo a insistir, lo que hay que destapar es esta hipocresía, esta corrupción. No está mal que la gente aporte a una campaña porque se requiere dinero para hacer una campaña. Lo que está mal es que a ese aporte se le llame inversión y luego le den contratos y luego hagan pillería. Eso es lo que está mal. No está mal que un ciudadano pudiente tenga una empresa o una cuenta fuera del país. Lo que está mal es que la use para lavar dinero mal habido. Entonces hay que destapar esta hipocresía, porque echa la ley en Ecuador, echa la trampa. Y lo que tenemos que hacer, y por eso felicito a la fiscal Diana Salazar, es inaugurar la justicia, inaugurar la independencia de poderes y que se sancione. El problema del país no es la corrupción, el problema del país es la impunidad. Ingeniero Correa, a propósito del otro tema que usted había señalado, el pasado 7 de junio su hermano Rafael tuiteó y escribió, y leo textualmente: Cosurca fue la empresa con la que contra ley y a mis espaldas Fabricio Correa trató de contratar con el Estado. Se cancelaron todos sus contratos y puso 10 juicios, todos los perdió, gracias a la defensa de Alexis Mera. De ahí su odio, una versión así debe valer nada. Esto, nuevamente, a propósito de lo que usted señaló que había entregado los correos electrónicos en Fiscalía de Alexis Mera. ¿Desvirtuarían estos correos las declaraciones de su hermano a través de la red social? Vea, yo a mi hermano no le contesto desde el año 2015, en que como se le acabó el billete, entró en desgracia. Eso es así hasta en el hogar, se acaba el billete y se acaba el amor. Entonces, en 2015... toda la gente salía a la calle fuera, corría afuera, y yo pues, si no hago leña el árbol, quedo de un rival peor de mi hermano a quien quiero entrañablemente. Entonces yo de ahí he estado callado. ¿Por qué? Porque me han puesto a mí el apodo de profeta, porque todo, absolutamente todo lo que yo he dicho se ha cumplido. Ahí está preso Alexis Mera, ahí están huidos otro Pocotón, está preso Glass. Todo lo que yo he dicho se ha cumplido, todo. Entonces, él le miente al país. ¿Por qué? Porque nunca han podido demostrar una vinculación que no sea comercial y que la tengo desde el año 2001 con el dueño de Cosurca, Más Villavicencio. Más Villavicencio es un capitán del ejército retirado que vivía en Arenillas. A mi empresa Plitec quedó en primer lugar en un concurso internacional para hacer un canal de riego de 9 kilómetros en Arenillas, que viene desde la presa Tahuín. Eso requería movimiento de tierras y dinamitar, que es un tema muy delicado, y se lo contrató a la gente del lugar, porque conmigo, con Fabricio Correa, la política es, si el dinero de los ecuatorianos, que se quede con los ecuatorianos. No acepté cuadrillas peruanas que estaban de moda, no contraté hormigonera, contraté al 20% de la población arenilla, directa o indirectamente, hicimos los hormigones a mano, y vaya a ver, la obra está perfecta, y se le entregó el 2002, está perfecta, y contraté a alguien que ya vivía en esa población, hicimos un concurso, ganó Más Villavicencio. Entonces, la relación con el dueño de Cosurca, y todo eso yo sí lo tengo documentado, están los contratos con Más Villavicencio, están los cheques que le pagamos, están los recibos y las facturas, todo. Ese hombre, cuando viene a Guayaquil, alquila una oficina y se pone a trabajar, y le digo, la política es no dar coimas. Todo el problema está en que no dio coimas. Si usted ve los informes que también son públicos de Contraloría, le tiraron Contraloría para joderlo, y Contraloría dijo, esta es la única empresa que va adelantada al cronograma 25%. El ministerio está en mora porque no le paga 8 facturas. Entonces a esta persona y a esta empresa los empezaron a perseguir por honrado, porque no daban coimas, porque por consejos míos y de mi abogado Jofre Campaña, ponía los anticipos en un fideicomiso. Fideicomiso, para los amigos que nos escuchan, viene la palabra fidei, fe, es dar fe.
Entonces, el fideicomiso tenía la orden de que la plata solo vaya a la obra. Entonces no había cómo darles coima. Acuérdense que yo denuncié, hubo un intento de coima de 1,5 millones de un señor Antonio Hidalgo. Y esa denuncia la metió al refrigerador el fiscal general de ese entonces. Pero está la documentación pública donde la empresa entregó el movimiento de tierra del plan de vivienda Prosperina, Nueva Prosperina. El contrato decía 4 meses, 4 millones. No se demoró ni un día más, ni $1 más. La única obra bien hecha de los planes de vivienda del gobierno anterior. Entonces no era negocio para la banda. Iba adelantada en la obra. ¿Por qué iba adelantada? Porque toda la plata estaba en un fideicomiso y solo se lo usaba en la obra. Luego entregó en el sur el proyecto de riego Zapotillo. Lo entregó al 99% del valor contractual porque no dio coima. Esa es la realidad que tiene que saber el país. Entonces, a esa empresa que no daba coima, que la persiguieron infructuosamente, aprovecha Alexis Mera, quien yo tenía demandado penalmente, y la mezcla conmigo por esta relación que tenemos desde el año 2001 con el dueño. Y monta esto que cuando ya se judicializa, porque usted le puede meter mucha publicidad, el gobierno tenía más de la mitad de los medios de comunicación y le metió mucha publicidad, pero cuando ya se judicializa, que es un tema serio, con pruebas, donde no somos como dueños en ninguna parte, porque esa empresa se la compró con un fideicomiso que da fe que yo no tengo nada, vela en el entierro. Cuando ya asoma que iba adelantada las obras, que la plata iba fideicomisada y no salía para coima, los jueces iban a fallar a favor de la empresa, no mío, yo nunca he demandado al Estado, es a la empresa que surja. Entonces ahí Alexis Mera contrata 4 o 5 abogados externos, les paga $50,000 en el Ministerio de Obras Públicas con la instrucción de que compren a los jueces. Estos señores, tiempo después, son glosados por la Contraloría, porque la Contraloría dice, ¿a cuenta de qué los contrataron ustedes tan caros? Si el Ministerio de Obras Públicas tenía harto abogado competente y barato. Entonces ellos le escriben, doctor Mera, ¿qué hacemos? ¿Cómo le explicamos que usted nos contrató para manejar los jueces y hacer la sentencia? Esa es la realidad, esa es la realidad. Y los otros correos de Alexis Mera del caso Arrojo Chancho son en el caso privado contra mí, ya una demanda de Fabricio Correa, representante legal de la empresa Pleite, contra un distribuidor de motores que nos estaba plagiando las bombas de agua, y Alexis Mera, en el 2008, ya secretario jurídico de la presidencia, por ley no podía actuar. No solo que no actuó, sino cambió la sentencia. Entonces los correos, él estaba en Atenas y le escribe a su gente acá, óigame, ¿cómo va el tema de Fabricio Correa? Uy, jefe, el juez no quiere fallar en contra del MAN, porque no le hemos cumplido pues con el ofrecimiento de la CFN. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Les escribe. Llamen a Jorge Díaz Waterrezón, presidente de la CFN de parte mía, y ordénenle que le cumpla. Eso está por escrito, esos son cohechos, y por eso se los lleve a la jueza. Vea, el tiempo es el gran aliado de la verdad. Y en todo me va dando la razón. Y si usted se siente esperar, solito vienen para acá los acontecimientos positivos. Y por ese motivo yo no le contesto a mi hermano. Mi hermano tiene suficientes problemas, yo no voy a patear a nadie en el suelo ni a hacer leña al árbol caído. Yo no le contesto. La verdad y los hechos le contestan a mi hermano. Ingeniero Correa, quisiera hacerle algunas otras preguntas ya involucrando el tema de Arroz Verde. Pero antes de ello, hay quienes aún sostienen que toda esa idea de pelea entre usted y Rafael Correa no es sino tongo. ¿Lo es? Vea, me encanta. Usted no sabe cómo me halaga cuando la gente piensa que es tongo. Porque dentro de toda esta hipocresía y podredumbre que se ha convertido la sociedad ecuatoriana, la única institución que se respeta, y por eso tenemos que defenderla de matrimonios igualitarios y de toda esta campaña LGBT y de los abortos, la única institución que aún se respeta en este país es la familia. Entonces la gente dice, mira,
En toda familia se pelean los ñaños, pero después se ponen de a buena. Lo de Fabricio y Rafael debe ser tongo. Me encantaría que fuera tongo. Yo lo he perdonado a Rafael porque sé que el poder es una droga, que marea, que fue retirando, fue sacando de su entorno a su esposa primero. Y a mí nadie me cuida más que mi morena. Si hay alguien que me cuida a mí y me dice lo que yo tengo que escuchar, es mi esposa. A él se la retiraron rapidito. Luego le retiraron a su hermano mayor. Luego le retiraron al mejor amigo Alberto Acosta. Luego al buen ministro de Finanzas Fausto Ortiz. Luego a Manuela Gallego. Luego a los rupturas de los 25, que ahora está María Paula en el ministerio. Entonces a él la banda rosa, el círculo, lo fue aislando. Pero yo lo he perdonado y lo he hecho miles de veces y espero que vuelva a mí. Pero ¿cómo le salgo al encuentro si no lo veo venir? Si él sigue insistiendo en defender a la quintesencia del mal de este país, que es Alexis Mera Giler. Y esto, comprenda, mi amigo querido y amigos que nos escuchan, es un dolor para mi madre. Mi mamá ya recibió una espada de dolor como la dolorosa en el corazón cuando el Rafael Correa que amaba, mi papá, cumplió una condena por un error que cometió en el año 67 y estuvo 3 años y medio preso en Estados Unidos. ¿Usted se imagina a mi mamá revivir todo esto con el Rafael Correa hijo? Eso es lo que yo quería evitar. Entonces, para terminar esta reflexión, me encanta que la gente crea que es tongo, pero lamentablemente no lo es. Ingeniero Correa, Alexis Mera, María Ángel Duarte, Pamela Martínez, se me escapa algún otro nombre, Vinicio Alvarado, Laura Terán, son ya algunos de los nombres involucrados por el tema Arroz Verde. ¿Quién más faltaría de este círculo cercano del expresidente Correa? Para comenzar, el Procurador General del Estado de ese entonces, Diego García. Si él era el abogado del Estado, él era el llamado a defenderlo. Acuérdense que con un convenio que él firmó con Odebrecht, fue que la Fiscalía de Tungurahua le borró todos los temas penales y el Contralor le borró más de 80 millones en glosas. Entonces ahí usted tiene otros actores, ¿no? Porque es obvio que esto lo lideraba Alexis con Glass, pero que tenían que haber otros funcionarios de Fiscalía, pero el principal es el Procurador General del Estado, porque él es el que abre la puerta, él es el abogado del Estado. Y entonces ahí usted tiene mucha gente que tiene que estar recontrapresa. Pero eso de ahí es una pequeña parte de toda la corrupción, pues, ¿no? Yo siempre he dicho que a Diana Salazar, le digo, Dianita, usted lo que tiene que pedir es medidas cautelares para todos, absolutamente todos los que fueron funcionarios en la Revolución Ciudadana. Porque el 10% que no fue pillo fue cómplice y encubridor. Entonces, son 10 años de pillería. Yo fui el primero en denunciar que llevaban a razón de 3.000 millones por año, lo cual suma más de 30.000, ahora lo ratifica la Comisión Anticorrupción Nacional. Y este tema da para muchísimo más, pero yo solo puedo responder hasta el 2008, en que por escrito me distancié de Rafael. En el 2009 ya se hizo público ese distanciamiento, porque yo no estaba de acuerdo con estas prácticas. Y mientras yo cuidé a mi hermano menor, estaba blindado contra cualquier acusación, porque él fuera como Superman, le rebotaran las balas de la corrupción, si él se llenara la boca diciendo, ¿de qué corrupción me acusan si yo expulsé a Odebrecht en el 2008? Pero como estos desgraciados se le hicieron volver, ahí están las consecuencias, y mi ñaño, por culpa de Alexis Mera y compañía, está pasando las de San Quintín, y eso, como es lógico suponer, porque yo no lo he dejado de amar ni un minuto, nos hace sufrir a mí, a mi mamá y a toda la familia. ¿Cree que este caso puede complicar aún más la complicada situación y circunstancia de Rafael Correa? En ese ejercicio, y le digo esto, en el ejercicio pleno del periodismo pluralista, donde buscamos conversar con varios actores, entre ellos cercanos al expresidente, hay quienes sostienen de que era imposible de que Rafael Correa, así en su momento se haya jactado públicamente, conociera de todo lo que sucedía, pasaba a nivel país, y por ende no podía estar al tanto de este nivel de corrupción que se habría dado en los años anteriores. ¿Usted cree que Rafael Correa no conoció o, por lo contrario, estuvo muy consciente de lo que estaba sucediendo en el país? Vea, yo he sido el primero en decir que las bandas
Rosa, el Círculo Rosa se aprovechó de que tenía por presidente un líder bueno y bien intencionado, porque los dos hemos sido criados igual, los dos tratamos de vivir la doctrina social de la iglesia. ¿Por qué cree que a mí, a Fabricio Correa, que tenía fuego cruzado no de 2 partes, de 3 partes, a mí me pusieron seguimiento? La seguridad que yo tenía no era seguridad, eran espías que me ponían la presidencia, reportaban todo lo que yo hacía, yo, mi esposa y mis hijos, ¿no? Durante 9 años, y nunca reportaron más que cosas divertidas y cosas honestas, porque aquí en mi familia nadie fuma, nadie le pone los cachos a la mujer, nos encanta bailar, nos encanta jugar fútbol. Entonces, eso es lo que reportaban, nunca estos negocios chuecos. Ya tengo 35 años de ser emprendedor con Aplitec y todo ha sido verticalidad. Entonces, eso es lo que se encontraron. La prensa me reconoció como el único contratista honesto cuando el año abril de 2000 le entregué al presidente de la República un vuelto en la obra Punta Carnero. Y a mí me asombró porque para mí eso era un hecho natural. Cuando usted tiene un cliente privado, le da yapa. Entonces, esta plata que era de todos los ecuatorianos, gracias a un rediseño del puente, me permitió ganar el doble. Yo sentí que era mi obligación devolverle algo al cliente representado por el presidente, el cliente del pueblo ecuatoriano y su representante, el doctor Novoa. Ingeniero. Salí en El Expreso, en El Universo, salí en Ecuavisa. Luego de eso, ¿qué es lo que la gente no saca? En el 2008 gané un arbitraje en la Cámara Ecuatoriano-Americana de Quito, el mejor centro arbitral del Ecuador, contra Petroecuador, que le había terminado unilateralmente un contrato, porque así es como le ponen la pistola en la cabeza para dar coima a los funcionarios. Le terminan unilateralmente el contrato. Entonces, un gerente de Petroecuador me pidió $100,000 de coima. Yo me negué y me terminaron el contrato y perdí mi fábrica en Durán porque tuve que pagarle las deudas al banco. Pero con mi mujer, nosotros vivimos austeramente y como reza el Evangelio, preferimos perder la fábrica y no caer en corrupción. Entonces, cuando a mí me expulga, primero la banda roja, después la oposición, la partidocracia, porque yo no pertenezco a ningún partido, y luego toda la prensa para hacer escándalo, y no encontraron nada, absolutamente nada. Yo he salido bien librado de una investigación de la Fiscalía a mis espaldas, porque nunca me notificaron aquí en Ecuador. Pidieron colaboración de Panamá. Panamá le dijo, aquí Fabricio, no pasa nada. Y luego me demandaron en Colorado, Estados Unidos, por tráfico de influencia. Y también gané en menos de un año, porque allá la justicia sí funciona, entonces en menos de un año. Entonces, yo estoy como Johnny Walker, yo no me tengo que ir del país. Yo aquí camino con la cabeza en alto y recibiendo el cariño de todos los ecuatorianos. Acabo de estar en Quito, parecía quiteño yo, todo el mundo me saludaba, me pitaba, me hacía barra. Entonces, cuando voy a Cuenca es lo mismo. Esa es la realidad de Fabricio Correa. Yo estoy aquí, mis hijos estuvieron en Alemania, vinieron acá y ahora manejan la empresa porque los eduqué para que se eduquen en el mejor lugar, Alemania, en ingeniería mecánica, pero vengan a hacer patria. Y la empresa sigue adelante y mi vida sigue adelante, ahora adornado por 5 hermosos nietos. El año pasado nos llegaron en un mes 3 nietos, imagínense ese regalo. Entonces, yo soy un hombre feliz, realizado y he salido bien librado de todas estas cosas porque mi vida es íntegra. Y por eso tengo la autoridad para salir con un destapacaño tricolor y decir, vamos destapando esta cloaca, porque esto es pura hipocresía, porque esto es la práctica de todos los políticos y por eso el 24 de marzo la gente volvió a votar que se vayan todos. Ingeniero Correa, nos preguntan a través de la línea celular si usted no ganó $300 millones cuando Rafael Correa estaba en el gobierno. Sí, siempre hay un bobo de la yuca que repite esas cosas, ¿no? Pero la plata es como la tos, la plata es como la gordura, no se puede ocultar. Mi patrimonio es público. Entonces, cuando vino el morbo de que uno se hace rico a costa de años, yo fui, no es que me investigué, yo fui con mi declaración patrimonial de ley, porque todos los que tenemos un patrimonio de más de $250,000 tenemos que presentar todos los años nuestra declaración patrimonial. Yo fui con mi declaración patrimonial y se la entregué primero al fiscal y luego al Contralor de la República. Oiga, mi mujer dice que yo no soy metódico, sino temático.
Yo le puedo dar fe de los 35 años de mi empresa, de dónde vino cada dólar que me he ganado con el sudor de mi frente y en dónde lo tengo invertido. Ahora, la sorpresa de los ecuatorianos es que Fabricio Correa, que tiene un patrimonio importante porque no fuma, no tiene otras mujeres, cangrejo de un hueco, porque es pues laborioso e inteligente, resulta que tiene un patrimonio importante y vive súper modestamente. Y mis hijos son súper modestos. Todavía tengo los 2 Nissan Patroles que compramos en el año 92. Entonces, yo vivo de acuerdo al Evangelio porque Diosito no me dio esos talentos para que yo me los eche encima. No hay ninguna comida más rica que la comida criolla de las huecas. Yo he ido a los restaurantes más pelucones y no como más rico que en una hueca. Y así los he educado a mis hijos. Por mucha plata que tengas, no puedes dormir más de 8 horas, no puedes manejar más que un carro a la vez. Entonces, yo vivo súper modestamente porque los talentos que Dios te dio son para ponerlos al servicio de los demás y multiplicarlos, como dice la parábola de Jesús, no para echártelo encima. Entonces, esa es la realidad. Pero a ese calumniador que dijo que no eran 300, eran 700 millones en contrato, a ese calumniador, Pablo Chambers, lo demandé porque yo represento a todos los ecuatorianos y no quiero que a nadie le monten campañas de calumnia como las que me montaron a mí. Lo demandé y fue declarado confeso judicialmente, es un documento público, usted lo puede obtener. Fue declarado judicialmente confeso de haber sido contratado por Alexis Mera para hacer esta campaña de difamación. ¿Y cómo se conocía Alexis Mera con Chambers? Alexis Mera era abogado del estudio Romero Menéndez y llevaba la relación de Pacifitel cuando Pablo Chambers fue presidente de Pacifitel en el gobierno de Lucio. Desde ahí ya lo billeteaba y luego pues lo contrató para eso. Entonces, esas son las realidades que desgraciadamente me toca conversar cuando lo que quiere el pueblo ecuatoriano es que este servidor les diga cómo generar 1 millón de empleos. Vea, usted me siente en Carondelet a mí y en el primer año, en el peloteo de calentamiento, yo le genero 1 millón de plazas de empleo. Primero, 300.000 plazas, un fulano por hectárea. ¿Haciendo qué? Caña para hacer alcohol y reemplazar la gasolina como ordena la ley. Ingeniero, la ley ya está. Es decir, la ley dice que hay que sustituir el 10% de la gasolina. Es decir, que le veremos a usted como posible candidato a la presidencia. ¿Pero? Es decir, que lo que usted nos deja saber es que estaría como candidato a la presidencia, posiblemente. No, vea, a mí me vienen buscando desde el 2012. Desde el 2012 que hice el movimiento equipo. Primero yo lideré la campaña Ñaño, esta vez no. No a la metida de mano de la justicia, porque si no iba a pasar lo que está pasando ahorita. Por eso que me dicen profeta. ¿Quién la lideró? Yo, pues. Y casi la pongo patas arriba. Si me daban 2 semanas más, ganaba el no. Entonces la gente me pidió que haga un movimiento político. Hice un movimiento de equipo, equidad, progreso y orden, equipo. Porque yo no creo en los caudillos, en los mesías. Yo creo en trabajar en equipo. Pero cuando hicieron las simulaciones, Vinicio Alvarado se dio cuenta que yo era el único opcionado a ganarle. No digo que iba a ganar, porque eso es petulante, pero el único opcionado para ganarle a Rafael. Entonces, fraudulentamente nos impidieron participar. ¿Y por qué digo fraudulentamente? Porque nosotros, yo tengo la certificación del Consejo Nacional Electoral, cumplimos todos los requisitos, como el bachiller que sacó 10 en todos los exámenes, y alguien lo acusó de copiar y no le dan el título. A mí solo me faltó que me den la habilitación. Luego de eso, como no estoy con ánimo, en mi vocación no es la política, me fui a Chile a ver nacer a mis nietos y no he activado. Me han buscado el 2013 para que sea candidato a presidente, para que sea candidato a la asamblea. Dije que no. Ahora poco me buscaron todos los partidos para que sea candidato a la alcaldía, para que sea a la prefectura, y dije que no. Pero cuando hablo así es porque estas ideas de las 300.000 hectáreas de control de inundación en la cuenca baja del río Guaya, para sembrar caña, para hacer alcohol. En mi pueblo ecuatoriano todo el mundo sabe hacer alcohol de caña. Entonces, esta idea que ya tiene el mercado, vuelvo a insistir, lo que necesita es un precio de sustentación, que es indexar, como Colombia, el precio del litro de alcohol al litro de gasolina. Esto aquí generaría 300.000 empleos directos, 200.000 indirectos. Hoy usted tiene 500.000 de plazas de empleo. Y se las di a mi hermano en el 2007, pero él se lo dio a una ministra que como no había negociado, lo guardó en el cajón.
También le dije, porque esto fue un estudio del hermano menor de mi mamá, mi tío César, cuando estudió en Davis, California. Le digo, Rafael, cuando Marco Polo se fue a China, el tallarín que le dieron era el tallarín de la chifa, el tallarín de arroz. Y mi tío Chicho estudió cómo hacer pan de harina de arroz. Se usa otra levadura, pero sabe igualito mejor, es más sano. ¿Por qué al agricultor de la costa no le amplías la demanda ordenando que se haga el pan de arroz, de harina de arroz? Así mismo, buena idea, Fabricio, oye, llámalo al tío, papá, pero cuando se lo da el ministro de Agricultura, el ministro es poeta y no tiene ni idea de lo que pasa. Entonces, eso de ahí le puede generar 100, 200,000 plazas de empleo. El canal de riego que hicimos en Arenilla, lo hicimos a mano. Me peleé también con esa gente, ya, por no dar coima y todo, me peleé, y querían que yo contrate una hormigonera. No, lo Ingeniero hicimos Correa. a mano. Le dimos trabajo a 350,000 obreros de Arenilla, 350 obreros de Arenilla directo. Entonces, ingeniero, usted multiplica por la cantidad de obras que hace el Estado, porque el que paga manda, y el Estado puede ordenar que todas las obras se hormigonen a mano, si quedan igual de bien. Pero para eso tenemos que entrar en temas de flexibilización laboral, que a Dios gracias ya se están manejando, flexibilización laboral, manejo por obra cierta. Entonces, yo le puedo dar cientos de ejemplos míos, que yo los he hecho, en los cuales usted genera 1,000,000 de plazas de empleo. Y las digo públicamente para que el presidente le diga que está haciendo al revés, perdiendo 250,000 plazas de empleo por año, se ponga pilas, se arremangue y le resuelva el principal problema de los ecuatorianos, que es la falta de empleo y la carestía de la vida. Muchísimas gracias, ingeniero Correa, por darnos de su tiempo y las declaraciones que ha vertido en nuestro medio de comunicación. Gracias a ustedes y un abrazo fraterno de Guayaquil a todos los radioescuchas. Hablamos esta mañana con el ingeniero Fabricio Correa. Esta es la hora clave de la W. Inicia publicidad en la W. ¿Estás ahorrando para un auto o para tener una moto? ¿O simplemente para ese caprichito que tanto quieres?